El Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Tú eres la más bella. Comenzamos. Bienvenidos a tu programa Tú eres la más bella. Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Estamos en vivo en El Sol Radio y nos puedes ver a través de la página de internet elsolradio.mx o a través de Facebook en elsolradio.mex. También me puedes seguir en la página de Tú eres la más bella, ya sea en Facebook y también en mi canal de YouTube. Les recuerdo que pueden encontrar posterior a todos los programas que tenemos en vivo, todas las transmisiones de todos los programas de la estación, programas muy interesantes, tenemos programas de deportes, de terapias, de psicólogos, en fin, tenemos una gama muy variada de programas con contenidos de gran interés para ti. Y bueno, estamos el día de hoy aquí a pesar de la contingencia, digamos que en algunas ocasiones ya está causando un poquito de pánico, pero sin embargo estábamos comentando antes de entrar al aire, pues que realmente sí es una cuestión de estar muy atentos con la parte de la higiene, de la limpieza, pues en todos lados nos está diciendo lleva tu cubrebocas, gel antibacterial, sanitiza las áreas de trabajo, sanitiza tu casa, entra a tu casa sin zapatos, en fin, miles de recomendaciones que de repente sí nos ponen un poquito en pánico y en estrés, lo cual yo veo que está causando una, pues digamos, temor, ¿no? Lo cual no te mantiene en tu centro, puesto que al estar pensando en que si esta persona tiene el virus o que si voy a llevar el virus a mi casa y tengo un adulto mayor, veo que es la preocupación de muchas personas que tengo a mi alrededor, pero muy poca gente está mencionando la cuestión de aumentar y reforzar tu sistema inmune, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? De entrada podemos hacerlo a través de la herbolaria mexicana. Tenemos muchas plantas que nos pueden ayudar a aumentar nuestro sistema inmune a través de infusiones. Recordarán en algunos programas anteriores que mencionábamos cómo realizar una infusión. Para empezar, algunas plantas que tienen estas propiedades, pues es la equinacia, el neem, el ajo, el orégano, el té verde, si conoces alguna otra, la lavanda, por ejemplo. Todas estas plantas nos proporcionan propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivirales. Entonces, si nosotros las consumimos de manera regular o diariamente, las incluimos dentro de nuestra dieta, pues ya sea con algún té o alguna agua, por ejemplo, ahorita con el calor que hace, hacemos nuestra infusión ya sea en caliente o en frío, y esto nos va a ayudar mucho a tener las defensas altas. Ahora, una receta de manera personal, estuve investigando todos los efectos que hacían algunas plantas y me encontré con una receta muy curiosa de la antigüedad, de 1720, cuando estuvo la peste bubónica en Francia, y esta receta es el famoso vinagre de los 4 ladrones o el aceite de ratero. ¿Y esto por qué le llamaban así? Les voy a explicar y les voy a mostrar aquí el macerado de plantas que tengo. Esta leyenda dice, o esta historia cuenta, que en esa época pues estaba muriendo mucha gente, como ahorita en otras partes del mundo. Entonces había 4 ladrones que entraban a las casas, saqueaban de las personas que ya habían fallecido, pues digamos dinero, cosas de valor. Y de repente decían, bueno, pues estas personas, ¿cómo es que lograron sobrevivir a pesar de que están entrando a las casas de estas personas donde está el virus? Entonces, cuando los lograron atrapar, ellos confesaron pues que se tomaban este vinagre que los hacía inmunes a ese virus. Y ese vinagre, entre otras plantas, lo que contenía pues eran plantas como las que acabamos de mencionar. El romero, el tomillo, la salvia, el té verde, la lavanda. Entonces ellos maceraban estas plantas. Ellos contaron que eran familiares de perfumistas y de alquimistas. Entonces aprendieron estas fórmulas y ellos lo usaban. Entonces pues obviamente ellos se quedaron fuera. No se sabe si los absolvieron o qué pasó después, pero esa historia y esa receta, digamos, de hasta cierto punto casera o natural,
ahorita le estamos rescatando y le estamos recomendando, ya que hay poco gel antibacterial y la gente está entrando en pánico. ¿Qué puedo hacer de manera natural para tener a mi familia a salvo? Entonces es una buena receta para hacer el vinagre, que lo que tienen que hacer es conseguir estas plantas que les acabo de mencionar: el tomillo, el romero, la salvia, la lavanda, el ajo, la canela. Entonces esto se pone a macerar todo en un frasco esterilizado de vidrio y lo llenan hasta que cubran las plantas de aceite de oliva. Entonces, pasados 20 días, eso sí hay que ser un poquito paciente, pero estamos, digamos, todavía muy a tiempo, todavía no empieza la contingencia al 100% como tal, y tienen tiempo de conseguir los ingredientes y de hacerlo y tener una receta para cuidar a sus familias. Entonces, cubran las plantas con el aceite de oliva y al igual con el vinagre de manzana en otro recipiente aparte, y pasados 20 días después de que se esté macerando ya lo cuelan y esto ya lo pueden consumir, el que es el vinagre disuelto una cucharada con un vaso de agua, y esto les ayuda a aumentar su sistema inmune si lo toman por las mañanas. Y el aceite lo pueden utilizar en coyunturas, en zonas donde tengan pulso, por ejemplo las sienes, las muñecas, atrás de las orejas, como si se pusieran un perfume. Y esto les va a ayudar hasta cierto punto a estar un poquito como repeler, digamos, algunas bacterias, o que el daño no sea tan fuerte en su organismo. Entonces les regalo esa receta y ojalá lo hagan, porque es algo natural y además estamos rescatando muchas tradiciones mexicanas, ¿no? Muchas plantas mexicanas. Sí, claro. Y hablando de plantas mexicanas, les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, Joana Rodríguez. Hola. Que es terapeuta temazcalera, y ella viene de una familia que tiene una cultura precisamente muy enfocada a lo que es rescatar la medicina tradicional mexicana, ¿cierto, Joana? Sí, cierto. Y me da mucho gusto tenerla el día de hoy, porque como estamos todavía en el mes de la mujer, hemos estado hablando de algunos temas que te ayudan, digamos, a recuperarte como mujer, desde la parte interior hasta la parte exterior, porque ella nos va a platicar al ratito algunas deidades femeninas, cómo desde la antigüedad venía todo este rollo, digamos, del empoderamiento, del hecho de que la mujer siempre marcó pues ese estatus, ¿no? De poder, no nada más en la actualidad, ¿no? Entonces, para ver cómo se ha venido desarrollando y evolucionando la cultura prehispánica en nuestro país. Y para empezar, Joana, pues te doy la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Y Joana, ¿tú qué nos puedes comentar? Antes, por ejemplo, los cánones de belleza en la época prehispánica han cambiado mucho a lo que encontramos hoy en día, y justamente hablando de las deidades, que ustedes por ejemplo defienden mucho toda esta parte de rescatar los dioses, ¿no? Sobre todo, y muchos de los rituales que ustedes tienen en las terapias y en los temazcales que llevan a cabo, pues es incluso hacer ofrendas, ¿no? A algunos dioses y algunas diosas. ¿Me puedes contar un poquito de esto? Sí, claro que sí. Bueno, en el México prehispánico, y antes que nada, pues agradecerte a ti por la invitación y permitirnos este espacio que es tuyo y que haces para todos, porque podemos venir a acompañarte, a hacer a compartir mucho de esta que nadie sabe. De repente nos quedamos. Tuve un programa, perdón por la pausa. Claro. En el segundo programa vimos belleza milenaria, pero nos enfocamos a diosas griegas, a Cleopatra, claro. y es de otro continente, ¿no? Entonces, ¿qué hay en México? ¿Qué deidades eran las que nos representaban a nosotros, no? Sí. Y muchas veces las desconocemos. Sí, claro. ¿No? Sí, comenzando con esto del concepto de belleza, ha cambiado tal vez menos de lo que creemos. Sin embargo, las características que se han vuelto determinantes actualmente tienen mucho que ver con el tema de la interculturalidad, que hemos hecho un intercambio justo con otro tipo de culturas, etcétera, etcétera, que aquí haciendo una pausa, eso es muy bueno definitivamente, porque incluso en el México prehispánico, aquí en el Valle de la Anáhuac, pues la cultura central, que eran justamente los mexicas, tenían esa costumbre. Sí, iban en sus campañas, en sus contiendas, transitando alrededor de la península, hacia arriba, hacia abajo, como fuera. Ellos las tradiciones que consideraban eran buenas y eran en pro del desarrollo de la cultura, de la cosmovisión, de la disciplina, lo incorporaban. Ellos no tenían un tema con decir, bueno, yo comparto contigo la idea de ser mejor persona, me gusta que tú tengas tal o cual perspectiva, bueno, me la voy a apropiar y entonces lo que voy a hacer es que voy a importar cultura. Ellos tenían como perspectiva, conforme al concepto de belleza femenina, que era importante conservar primero cierta conducta.
cierta conducta, cierta perspectiva de cuál era tu posición en la sociedad. La belleza para ellos era subjetiva, tenía que evidenciar lo que había en la casa de tu espíritu, que es el cuerpo, lo que había en la mente y lo que había como huellas de la vida. Esto quiere decir que ellos decían que al estar en armonía con la naturaleza, el cuerpo tenía que ser la expresión de la armonía de la naturaleza. Esto tenía consecuencias pues impresionantes. En las cartas que mandaba uno de los sargentos de Cortés, por ejemplo, hacia España, él estaba muy impresionado con la fisionomía de la gente tan atlética, muy proporcionados los cuerpos, pieles muy tersas. Y mucho era por su alimentación, ¿no? Mucho era por su alimentación. Que de repente decimos, ¿por qué aquellos hombres tan grandes? De repente esas representaciones que hay, que son atléticos, altísimos, claro, era por la alimentación. Claro, y que haciendo un paréntesis así como muy triste y como dato cultural, porque es algo terrible, leí hace no mucho en un artículo científico que va a ser muy difícil que volvamos a tener el tipo de cuerpos que se tenía, por ejemplo, en la década de los 80, 70 y para atrás. Sí, claro. Debido a cómo comemos, tan sintético, grasas saturadas, todo este relajo hormonal que ya nos producimos con nuestros hábitos de vida y etcétera, etcétera. Así tal cual se titulaba, ¿por qué no eres tan delgado o delgada como tus padres en sus épocas? Sí, claro. Entonces, pues sí, en efecto tiene mucho que ver con cómo comían, tiene mucho que ver con que ellos buscaban estar mimetizados con la naturaleza, es decir, decían, somos parte de ella, tenemos que ser la expresión, oler como la naturaleza, vernos como la naturaleza y participar en el ciclo de la naturaleza. Por ejemplo, ellos decían que el que va alumbrando, que es Tonatiuh, era un elemento, era una energía que a nosotros nos iba alimentando más allá de solo alumbrarnos. Ya tenían la concepción de que, por ejemplo, el metabolismo se hacía a través de exponernos al sol en buena parte. Entonces, para ellos era muy importante salir y que el sol te diera, pero ellos decían, bueno, ¿cómo digo yo con mi cuerpo que el sol me alumbra constantemente? Se hacían, por ejemplo, mascarillas que tenían la piel. O sea, aquí las pieles más hermosas podían ir desde los tintes amarillentos, pasar por el canela, por los cobrizos y para ello... Cacao, ¿no? Cacao, claro, y para ello hacían diferentes tintes de la piel. Hacían, buscaban las plantas que tuvieran estas características de color, se embadurnaban su cuerpo, a veces entraban al baño del temazcali y así salían y pues bueno, tenían esos colores. Las mujeres, por ejemplo, de élite, buscaban hacer el polvito del ashit. Y el ashil sale de un bichito, de un insecto que te deja un polvo amarillo. Entonces, similar a la cochinilla, que tiene otra coloración. Ajá, la cochinilla, por ejemplo, es roja y con eso pintaban sus labios. Hacían no solo el tema de los textiles o de los murales, también con eso usaban para adornar sus cuerpos. Tenían cabellos muy largos, sin embargo, aquí había como un tema, ¿no? Cierto estrato de la sociedad podía llevar la mitad del cabello amarrada y la otra mitad suelta, que se refiere principalmente a las mujeres de servicio así, sexual, erótico para el pueblo, y las mujeres de rango o las mujeres del pueblo, que ellas tenían por costumbre, para evidenciar su belleza, trenzar muy bien el cabello y hacer peinados que hicieran alusión a la luna. Claro. Fíjate. A las formas del cosmos. Ajá, entonces bueno, ellos decían, el concepto de belleza es que tu cuerpo y todo lo que tenga que ver con eso evidencie que eres natural. Las formas naturales. Las formas naturales del cuerpo. Huele como las flores, actúa con el equilibrio de la naturaleza y que se vea en ti, que no lo irrumpes con tus ciclos circadianos, con tu sueño, con tu alimentación, con tu metabolismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, qué interesante. Todo lo que las mujeres utilizaban desde la época prehispánica, y le comentaba yo que es curioso cómo de repente hemos rescatado recetas de otras culturas, otras civilizaciones como Egipto, Grecia, la India, y de repente descuidamos un poco lo mexicano, lo nacional, digamos, ¿no? Entonces no es que sea malinchista, sino que le decía yo que hay muy poca información. Entonces es muy bueno todo este tipo de información que nos estás compartiendo, Joana. Y bueno, antes de continuar voy a mandar saludos a la gente que nos está viendo. Juanita Faisal, Nadia Serrano, amiga, muchas gracias por vernos. Ernestina Ramírez, mi tía, que nos está viendo desde Chicago, muchas gracias. Y a Judith nos manda saludos, José. Saludos. Y bueno, me comentabas que las mujeres también utilizaban ya desde entonces estas mascarillas de plantas. Me imagino que a forma como de compresas, ¿no? ¿O cómo lo hacían? Hacían una especie de, vamos a llamarle pasta, que con diferentes plantas. Una planta que utilizaban para muchas cosas en el México prehispánico era, por ejemplo, el ecapactli, que es el laurel.
Entonces el laurel tiene propiedades astringentes y lo utilizaban para mascarillas, para cortar la grasa de su cabello, para cortar la grasa del rostro. Hacían mascarillas con diferentes elementos. Uno de esos, que no creo que la vayan a hacer ustedes en casa, chicas, era que le agregaban pues excremento de paloma. Pero esto era porque pues ellas veían como que se sea pastoso y lo podías aplicar. Sí, y lo podías aplicar con mucha más facilidad, porque ellos procuraban eso, no irrumpir en la naturaleza y no explotar los elementos de esta que por alguna razón sufrieran de invasión, ¿no? O esto que hacemos en la actualidad, desgraciadamente, de que hay alta demanda de mangos y pues ahora todos los plantíos van a ser de mangos. Ellos no lo hacían, entonces decían, pues si la popó del pajarito no sirve para las mascarillas, pues así las empleaban. Y diferentes otras plantas que, por ejemplo, tenían coloraciones, por ejemplo, los claveles o las rosas, las plantas que ponían a secar y que de repente arrojaban coloración, pues todo eso lo aprovechaban en el México prehispánico. Otro elemento muy importante de la belleza para la mujer antigua era el aliento, que tu aliento siempre tuviera un aroma fresco y saludable. Ellos ya sabían que todo lo que era emanado por el cuerpo pues estaba evidenciando tu estado de salud. Sí, entonces, claro. Una de esas maneras de tratar de tener, por ejemplo, siempre los dientes limpios era hacer polvo de carbón. La tortilla la ponían así a asar y se hacía. Pulverizaban. Ajá, la pulverizaban. O sea que lo del carbón inactivado viene desde aquellas épocas. El carbón activado ya se usaba aquí, exactamente. Por ejemplo, el itzitl, que es el chicle, pues también constantemente lo masticaban. Los mexicas aquí muy específicamente un recurso que tenían para mantener su aliento fresco, entre otras cosas que ellos empleaban como parte de la belleza. Algo que es muy importante mencionar porque es muy relevante en la cosmovisión que ellos tenían, es que parte de tu belleza también tenía que ver en el papel que tú jugabas en la sociedad. Es decir, no quiere decir que nos vamos a estar preocupando por qué opinan de nosotros en cuanto a lo físico, no, pero ellos sí decían, ¿cuál es tu lugar en la sociedad? ¿Cómo te ven los demás? ¿Qué es lo que expresas con tu cuerpo? Tú evidencias disciplina, tú evidencias armonía, y entonces para eso también era belleza. Si tú eras una mujer admirable, respetable, porque tenías un código de vida disciplinado y armonioso, etcétera, etcétera, ese era tu principal arma de belleza. Era lo que te hacía llamativa y era lo que te hacía pues deseable entre los hombres, y sobre todo pues entre los hombres de élite, los guerreros, los gobernantes o aquellos que tenían la oportunidad de ser productores de alguna cosa. Eran lo primero que se fijaban, si eras inteligente, si eras espiritual, que te controlaras en cuanto a tus impulsos. Eso era lo que venía a dar como consecuencia una belleza física. Porque comías bien, porque hacías ejercicio, porque olías aparte. Así no era el físico, ¿no? Además de ya ves que los cánones de corporales, digamos, la que era entre más rellenita o más redondo tenía las caderas o algo, era al contrario, era un símbolo de belleza porque representaba fertilidad, ¿no? Sobre todo. Sí. Aquí sí representaba fertilidad, pero para ellos representaban fertilidad muchas cosas. O sea, el tema de las caderas anchas para ellos era deseable, pero también querían una mujer que si en algún momento faltaran, ellas pudieran ver por sus hijos, pudieran cuidar a lo mejor el planteo que se les había dado por el jefe de la tribu, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos eso también era fertilidad. Bueno, sí, ok, tiene un o sea, que era estar con una mujer que tuviera todas esas características, no solamente, digamos, era para cuestión de tu pareja, sino también te atraías todas las cualidades, era como un amuleto, digamos. Claro. ¿No? Sí. Porque si al ser tú fértil, también eran fértil tus tierras, como dicen todos los negocios, por decirlo, que tenía el género masculino. Sí, claro. Ahorita seguramente más adelante lo abordamos mejor, pero ahí, por ejemplo, si eras una mujer disciplinada e inteligente, eras una mujer que iba a administrar bien los bienes de la casa. Si tú estabas, por ejemplo, en pareja o en comunión con un hombre que era guerrero y que constantemente estaba afuera, él no podía administrar sus tierras, él no podía hacer el tema del trueque y etcétera, etcétera. Entonces ellos decían, pues no me preocupa si yo voy y muero, porque mi mujer es fértil, económica. Ella va a ser como la continuidad de mí. Exactamente, ella es quien va a proteger a mi descendencia, y entonces mi descendencia de ahí pues va a salir con lo que tenga que salir. Eso también tiene que ver con la fertilidad. Qué interesante. Sí. Oye, ¿qué papel jugaban las deidades femeninas? Porque, por ejemplo, de repente decían, hay adoración y se hacían los sacrificios, por ejemplo, humanos. ¿Tenía como qué relación, en qué género? ¿Influía algo en la belleza o solamente era en la parte, por ejemplo, de las guerras? ¿O qué representaciones tenían, sobre todo las femeninas? Porque hay así como Tlaloc y otras. Claro. Las femeninas, ¿cuál era su papel?
papel? Las deidades femeninas eran el equilibrio y las consortes de las deidades masculinas. O sea, en un tratado astrológico, vamos a llamarle, ellas tenían la función de ser el equilibrio, porque son equivalentes a la fuerza masculina, pero no porque sean exactamente iguales, sino porque son esto que complementa a la energía. Había deidades aquí en el México prehispánico que eran, por ejemplo, Xochiquetzal, que era en el panteón mexica, que así se le llama como el compendio de deidades prehispánicas en ese sentido, que era la mujer o la energía que evidenciaba el amor espontáneo entre los jóvenes. Se decía que era la expresión de la belleza femenina y que pues tenía justo todos estos atributos de disciplina, de belleza, sus cabellos largos, sus cabellos brillantes, etcétera, etcétera, y ella era la representación de la belleza erótica, vamos a llamarle, de la belleza sensual. Pero había, como veníamos diciendo, otros tipos de belleza. Se les hacían ofrendas, se les hacían sacrificio, pero cada una de las necesidades o festividades religiosas que había era porque se enfocaban a diferentes partes de nosotros regresarle la energía al cosmos. Si esto que comentabas, por ejemplo, de los sacrificios y todo esto, era porque el fin religioso era otro. O sea, tenía que ver con otro tipo de belleza. Uh-huh. Tenía que ver con el tema, por ejemplo, de no estar apegado a la vida o de poder regresarle los rayos de la sangre. Era parte del sol, de podérselo regresar al sol, etcétera, etcétera. Aquí el tipo de ofrendas y rituales que se le hacían a las deidades femeninas eran, por ejemplo, pues poner en casa, ya sea en un tlalmanali, que es una ofrenda de piso, o en un momochtli, que es en un altar elevado, ponerles semillas, ponerles flores, hacerles bailes, uh-huh, hacerles cantos. Inclusive había posiciones que a ti te tenían una especie, vamos a llamarle como de yoga mexicano, uh-huh, o sea, no es la palabra, desde luego, se le llamaría en este caso el quinam, que era representado por el grupo de conocimiento de la toltequidad, la toltecayot, que era pues hacer movimientos con tu cuerpo para celebrar lo que podías justamente hacer con él, pero que aparte energéticamente tú despedías una ofrenda para las deidades. Uh-huh. Estaba, por ejemplo, Cohuatlicue es la señora, la de las faldas de serpiente, son las fauces de la tierra, es la tierra que nosotros pisamos, sobre la que caminamos, y a ella se le hacían pues otro tipo de ofrendas, otro tipo de ritos, otro tipo de festividades, etcétera, etcétera. Así como estas dos, había muchas otras más. Estaba Xilonen o Chicomecoat, que es la señora del maíz tierno, la señora siete serpiente, que es la administradora. Y fíjate que nunca las mencionan. De repente claro, cuando uno va al Museo de Antropología dices, ay, ¿cuántas veces vamos en nuestra vida cuando nos dejan ir en la escuela? La verdad, sí, claro, al Templo Mayor ni se diga. Entonces yo, por ejemplo, ubicaba a Coatlicue y ubicaba a otra que mencionaste de repente, Xochiquetzal. Uh-huh. Son a las que más ubicaba, pero a las demás no las conocía. Sí, hay muchísimas. Está por ejemplo, Tonantzin, que es la equivalencia de María, de la Virgen. Uh-huh. Podría decirse que, porque hay mucha gente que pregunta, digo haciendo paréntesis, oye, es lo mismo que Cohuatlicue, que en realidad Tonantzin es como un prefijo de mamá de algún dios o mamá de los dioses. Entonces Tonantzin es la madre de los dioses, y en este caso pues Cohuatlicue por eso es Tonantzin, que es la tierra y es mamá de un dios, pero existe la creencia de que Tonantzin era así como es un grupo de deidades que son mamás de alguna deidad. Es como yo en Grecia que dice Zeus y son todos, pero acá sí, era así como en México una categoría, era otra categoría. Ándale, más bien podría decirse, ¿no? Existe, por ejemplo, la señora de la sal, la señora que cuidaba el tránsito marítimo, que es Chalchitlicue, uh-huh, que es la deidad de Tlaloc, que es el señor del vino de la tierra, que pues él cuando se enamora justo de Xochiquetzal y decide pues Xochiquetzal no quedarse con él en el mito, se pone muy triste y entonces le designan a una mujer que sea fiel, amorosa, etcétera, etcétera, y cuando él encuentra todas estas características y cualidades en ella, se enamora y le cede su poder. Le dice, mira, yo soy el agua de la fertilidad en la tierra, pero te lo entrego todo, únicamente yo me voy a dedicar a llover porque te amo, porque te adoro. Y entonces pues órale, buenas leyendas, qué padre, ¿no? Ajá, sí, claro.
y tú vas a ser quien esparza entonces la fertilidad en la tierra. No es una deidad tal cual, es un personaje, pero Macuilxóchitl era una oradora y una poetisa de la época prehispánica. Era una mujer de mucho poder, se dice incluso, existe la creencia de muchos especialistas que era maestra en las diferentes escuelas que existían, y que ella en ese momento era la expresión de las deidades femeninas, de la disciplina, la belleza, el conocimiento. Ella se encargaba de pues todos los mitos nahuas, hacérselos saber al pueblo. Entonces sí, en efecto había pues como muchas deidades femeninas. Ya está como Chántico, que es la señora del hogar, la señora del fuego de la casa. Es otro tipo de belleza, porque es la belleza de que siempre haya comida en casa, de que nunca nos falte el calor de hogar, como le solemos llamar, y así, hay muchas otras deidades que no es que sean necesariamente exclusivamente expresión de la belleza femenina, es que había muchas deidades femeninas que tenían un lugar específico, tanto en el orden cosmogónico como aquí en el orden de la vida cotidiana, y que entonces se lo atribuían a cosas que tú tenías que tener como característica y como atributo también, y que era parte de ser bello, porque formabas parte del cosmos. Entonces era la inteligencia, la abundancia, la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, cualidades que hoy en día nos caracterizan a la mujer empoderada, ¿no? Como dicen por ahí. Y entonces está bien interesante todo eso, Joana. A mí me llama mucho la atención la pasión con la que lo dices. Así, ¿cómo dominas todos esos nombres? Yo tengo entendido, conozco a tu familia, afortunadamente. ¿De dónde, o sea, ustedes de qué origen vienen? O porque conservan mucho la tradición y la cultura, ¿no? He tenido oportunidad de estar ahí en algunas celebraciones. Entonces, o sea, está padrísimo porque toda la familia está involucrada, tu papá, tus hermanas, todos dominan absolutamente todo lo que ella acaba de comentar. Entonces es así fantástico porque es como entrar a otro mundo, entrar a un evento, a un temazcal con ustedes. Es algo, la verdad, mágico porque te traslada totalmente, te lo hacen de una manera tan bonita que sí te remonta y te hace pensar que estás en otro lado, totalmente en un vientre materno. ¿Cómo es que ella y su familia han rescatado todas estas tradiciones mexicanas a través de las terapias, los rituales, los temazcales que hacen? ¿Por qué decidieron? Porque toda tu familia tiene una profesión. ¿Tú eres pedagoga? Sí, soy licenciada en pedagogía. En pedagogía. Entonces, ¿sí? ¿Cómo es que llevas a cabo, cómo mezclas la pedagogía con esto de rescatar las tradiciones mexicanas? Bueno, nosotros como familia tenemos una tradición, digamos, que viene de nuestros ancestros. O sea, hay muchas cosas que nosotros retomamos como parte de el sentido de la vida cotidiana y etcétera, etcétera, para nosotros saber que estamos ayudando a la gente, porque desde mis bisabuelos, tatarabuelos, ya se dedicaban a la medicina tradicional mexicana. Entonces, en el caso de mis hermanos y mío, pues es un tema que traemos de familia, desde que nacemos. Entonces yo, no sé, tenía tal vez 2 o 3 años y ya tengo mis primeros recuerdos, pues en un temazcal o en una plática, de conciencia ancestral, de cosmogonía. A mí me metieron en clases de todo este tema pues desde muy chica. Entonces, a compartir con diferentes maestros, que pues unos ya nos dejaron, otros pues siguen aquí con nosotros, pero en general siempre buscaron como parte de la formación familiar que aparte tuviéramos nuestra formación prehispánica y que tuviera que ver con el tema. Entonces, nosotros tenemos o buscamos la forma de que en el centro que nosotros inauguramos pudiéramos... Que por eso se llama Tonantzin-Cali. Sí. Hace rato que mencionas Tonantzin, me acordé. Sí, que nuestro lugar de trabajo se llama Tonantzin-Cali, y ahí damos diferentes tipos de terapia, que pues es orientación al desarrollo o crianza, por supuesto está el servicio de psicoterapia, el servicio, por ejemplo, de armonización, el servicio... Pero basado en todas estas tradiciones prehispánicas. Sí, basado en todas estas tradiciones prehispánicas, y aparte pues hemos buscado también actualizarnos en cuanto a temas modernos, porque finalmente las teorías, las perspectivas actuales pues son muy buenas. Entonces uno tiene que seguirse preparando, entrar al curso de una cosa, de otra, sí, claro. y seguirnos pues inundando de todas esas teorías actuales que existen con respecto del desarrollo de inteligencias múltiples, de la maduración de la mente y el cuerpo, y que pues nosotros decimos, es que en el México prehispánico ya lo hacían. Sí. Por ejemplo, había un momento... Pero es difícil rescatarlo, esto sí. que mencionábamos hace un momento de cuerpo-mente en armonía, ¿no? Viene desde entonces, y de repente se cree que va muy ligado también, sí, a la parte psicológica, claro, a toda esta parte de creencias, ¿no? Pero viene desde la
la antigüedad, más bien es cómo lo traes Claro, sí. al sí. mundo actual, bueno, digamos a los tiempos actuales. Pues es que, por ejemplo, se tenía la noción en el México prehispánico de que cuando tú tenías un problema emocional, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ellos decían, ay, es que tú lloras mucho, te vamos a mandar a platicar con un maestro, platica con un sabio. Entonces, pues bajita la mano, te mandaban a terapia. Era el sabio de la tribu. Era el sabio de la tribu. Y era el psicólogo de aquellas épocas, ¿no? Y era el psicólogo, sí, es que él era el todólogo en el México prehispánico. Entonces te decían, ¿sabes qué? Necesitas una platicadita con alguien. Te mandaban aparte test, por ejemplo, pues para el corazón roto, test para una mente quebrantada. Lo que hoy podría ser la terapia floral mexicana. Lo que podría ser la terapia floral mexicana, y aparte sí le metíamos un poquito como de hierbas de este tipo mágicas, que se le llama, pues ya te recetaban bajita la mano, pues el psicotrópico, ¿no? Sí. O sea, en la época prehispánica, pues ya estaba también la versión de a lo mejor no te mandaban clonazepam, pero te mandaban tu té para corazón roto, que consiste pues en diferentes ingredientes, que a lo mejor eso pues da para otro tema más adelante, ¿no? Porque es muy amplio. Entonces así es como lo llevamos nosotros, y entonces en este lugar buscamos basarnos sobre todo en lo que se conocen como los 4 pilares de la toltequidad. Estos viene siendo como la pirámide de Maslow, que vienen siendo alimentación, salud, educación y disciplina. De la alimentación devienen muchas cosas, que tú comas bien, inclusive el tema del sistema inmunológico fuerte, el tener una mente estable, el que las hormonas no rompan su ciclo, el que no tengas alteraciones fisiológicas, etcétera, etcétera. Un todo. Y de ahí iban subiendo, que pues ya tienes el tema de la alimentación. Después pues vamos a ver qué onda con tu educación, qué onda con tu espiritualidad y qué onda con tu disciplina. Entonces nosotros buscamos que en el centro somos un equipo multidisciplinario en donde cada uno es especialista. Para que sean ciudadanos como lo eran en la antigüedad, ¿no? Exacto. Respetables, y también las mujeres, pues digamos, esta belleza que deben de integrar, no nada más la parte física. Sí, Y hace rato mencionaste, cuando recién inició el programa, lo del temazcali. Me llama mucho la atención porque inicialmente yo lo llegué a ver como un rollo más terapéutico, claro, pero ahorita ya tiene totalmente un rollo estético, muy interesante, porque ya no nada más vas y te depuras, sino también depuras tu cuerpo, claro, limpias tu piel, entonces sales con una piel súper suavecita, dependiendo de los tratamientos que llegues a utilizar. Y mencionabas que en la antigüedad se metían al temazcali. Es como hoy lo conocemos, el temazcal, que es la casita de tabique o de barro, o de qué están elaboradas los temazcales. Había diferentes versiones de casi por cultura tenían una característica adaptada a sus necesidades, sobre todo por el hábito de vida, y también pues según inclusive el clima. Y te digo, en general todas las culturas, tanto en el Anáhuac como en sus alrededores, a lo largo y ancho pues de lo que era el México prehispánico, buscaban no romper la armonía con la naturaleza. Entonces si tú vivías en planito, te daba para tener un temazcal tal vez un poco más elevado. Se le conoce de cabeza, que es que las piedras, que las abuelas se encuentran afuera encendidas. A lo mejor sería que tú tenías un temazcal texcocano, que las características de estructura eran diferentes. Esto dependía mucho del lugar en donde tú estuvieras. De la superficie del terreno. De la superficie del terreno, de las costumbres que tú prefirieras. Hay temazcalis que, por ejemplo, están enterrados ellos no hacían el agujero. Llegaban a un lugar, se situaban y a lo mejor ya encontraban una cueva. Exactamente, ahí en la montaña o en el suelo. Decían, vamos a hacerle un temazcal, no la vamos a lastimar, no vamos a ser intrusivos, no vamos a hacer un hoyo, sino ahí vamos a hacer nosotros el baño del temazcal. Había lugares en donde, te digo, estaba así como en plano, pues podemos hacer entonces el temazcal diferente, con las características que requerimos, etcétera, etcétera. Dependía mucho entonces en el México prehispánico de esto. Y en la actualidad, pues lo mismo, existen muchas versiones de esto, tienen diferentes características, cumplen con diferentes necesidades de la gente. El de nosotros, por ejemplo, tiene ya la característica de que le hemos puesto loseta al piso, porque a lo mejor no es esto como muy prehispánico, pero lo hacemos para poderlo estar sanitizando constantemente. Eso es muy importante. Sí, claro, con las sustancias apropiadas. Como nos llega gente a veces muy vulnerable, tanto por el tema emocional como por el tema médico, nosotros tratamos de llevar pues un régimen en el que se les proteja y se les dé, pues justo como decías, ¿no? Una estadía pues lo más apacible, médica y terapéutica y emocional
proporcionalmente posible. Entonces, pues para comodidad de la gente, se les informa y mira, está sanitizado, tú tranquilo. Sí, porque también de repente, ¿te acuerdas que te preguntaba quién puede entrar al temazcal? O sea, también tiene que tener una responsabilidad la persona que entra, porque no cualquiera se puede meter, y hoy en día está muy de moda precisamente estos tratamientos que los manejan como spa. Entonces de repente métete al temazcal, pero no, o sea, realmente es todo un ritual y todo un concepto que tiene que ser muy respetuoso con la naturaleza, siguiendo todos los pasos. Y en este caso, si es estético, ¿ustedes qué tratamientos, por ejemplo, utilizan? Si es estético, nosotros a veces lo anunciamos así tal cual, ¿no? Temazcal de barro. O temazcal de chocolate. Sí, pues el barro tiene muchas propiedades depurativas, sí, claro, calmantes, desintoxicantes. Claro, el barro negro, el barro rojo, el verde. El verde, sí, el verde, por ejemplo, esta onda tensora, ¿no? Que sales así como muy estilizado de la piel y que pareciera mentira, no es comercial, pero realmente de un temazcal, sí, el cambio físico que tú tienes es notorio. Sí, y además luego de repente hay esa cuestión, confusión, te deshidratas. O muchas personas lo usan. Yo sí escuché a alguien que decía, métete al temazcal, quieres bajar de peso, métete a los temazcales. No, o sea, pierdes agua, ¿no? Sí, pierdes agua. Pero no pierdes peso. Pierdes agua, pero no pierdes peso, pero desbloqueas las suprarrenales. Ah, fíjate. Entonces, saliendo de un baño de temazcal, tu metabolismo va a estar reactivado, o sea, va a estar menos ralentizado que si a lo mejor toda la semana te la aventaste de grasas trans, ¿no? Con el tema que me preguntabas que cómo le hacemos, que si cualquiera puede entrar, en realidad sí cualquiera puede entrar, nada más avisando ciertas cosas. Por ejemplo, en un temazcal estético hay gente que sufre de alergias. Entonces nosotros siempre preguntamos, la gente que nos ha acompañado, pueden por ejemplo, saber en ese sentido y respaldarnos. Uno se acerca y pregunta, oye, ¿tienes algún tema de, no sé, claustrofobia, etcétera, etcétera? Sí tengo. Ok, te voy a sentar cerca de mí, te contengo en medida de cómo me permitas, te acompaño, no te preocupes, y voy a estar al pendiente de ti. ¿Tienes un tema de hipertensión? Ah, no, pues que sí. Ok, es estético, el té iba a ser de tal cosa, pero si nosotros decimos no, es vasodilatador, entonces a esa persona le ofrecemos agüita, le ofrecemos un té. Sí, están al pendiente de las personas. Entonces, si llegan a ir a algún temazcal que sea con personal calificado y no de repente así alguna cabina que digan, es un temazcal porque tienes sauna o estás a cierta temperatura, de repente también te venden esas ideas, métete a tal cuarto o acondicionan. Claro. Entonces, no, tiene todo su riesgo, ¿no? Sí, también. Claro. Sí, claro, en ese sentido, con nosotros están abiertas las puertas para todos los que quieran acompañarnos, y para los que no les sea posible que estén viendo este programa de lejos o lo que sea, el cuerpo es muy sabio. Ok, me invitaron a un baño de temazcal, un baño sauna, pero no me siento bien, váyanse autorregulando. Yo creo que ya hasta aquí llegué, me salgo, que no sé qué, etcétera, etcétera. Sí, o sea, no es obligatorio que te digan, no, te tienes que quedarle las puertas que sean un ejemplo. Sí, si yo ya no me siento bien y tengo el deseo de salirme, yo puedo avisarle en este sentido al auxiliar, y el auxiliar ya puede ser que es lo ideal que me revisen, a lo mejor me tome el pulso, me checa o algo, y entonces dice, bueno, es un ataque de pánico, te contengo, ¿sabes qué? Yo me siento aquí contigo, te canto, lo que sea, y te calmas, o a lo mejor me toma el pulso, ya se me subió la presión o lo que sea, en efecto, o soy diabético, entonces el terapeuta pues ya detecta y me saca, ¿no? Me ayuda a salir. El baño de temazcal sí es para todos, pero no exactamente en las mismas condiciones. Okay. Inclusive los estéticos, porque pues tenemos también que saber qué plantas va a entrar, si soy alérgico, si no, nosotros hacemos una prueba de alergia en el baño estético. Primero aventamos una planta que tenga tendencia a que cierta gente sea o que les cause picazón o alguna reacción, por ejemplo, algunas brotes o te empiece a arder, ¿no? Claro. Mira, vamos a saludar a la gente que nos está viendo. Ludiolca Sorena, amiga de Venezuela, mucho gusto. Saludos, amiga, un abrazo. A Ada Capín, Joana Rodríguez, sin duda una experta en la materia. Hola. Muy interesante tema, Nadia Serrano, gracias por compartirlo. Y también tenemos saludos a Edith Cruz, que fue nuestra invitada de la semana pasada. Y bueno, me han pedido algunas personas algunas recetas, hablando de lo que comentamos en el principio del programa, de cómo sanitizar las áreas de trabajo, tu casa, tu hogar, y con ingredientes que difícilmente, bueno, más bien con ingredientes que sean muy sencillos de encontrar, ya que ahorita, como toda la gente está entrando en pánico, hay algunos productos o ingredientes para elaborar el gel antibacterial que están agotados en todos lados, en droguerías, en farmacias. Entonces, una planta que se sigue utilizando
desde la antigüedad, desde la época prehispánica hasta nuestros días, pues es la sábila, ¿o no, Joana? Sí. La utilizaban como cicatrizante, regenerador de piel, y es algo que podemos encontrar, que incluso muchos de nosotros tenemos a lo mejor en el patio trasero de tu casa, y que le haces como el fuchi, ¿no? Porque también tiene sus propiedades acá espirituales, que de repente para protección de las casas. Entonces, la sábila, para los que no la conocen, pues es una especie como de maguey, que tiene en la parte interior un gel, que ese gel es el que te ayuda a regenerar la piel y como cicatrizante. Entonces, lo puedes utilizar como base para un gel antibacterial y es muy sencillo. Lo que sí, la hoja de la sábila la tienes que dejar remojando una noche antes para que le quite todos esos ácidos que son nocivos o que pueden ser alérgicos para la piel. Entonces, ya que la dejaste remojando, le vas a quitar, la vas a abrir por los costados y le quitas toda la pulpa con una cuchara de preferencia de madera. Toda esa pulpa la metes a la licuadora y la licúas, y ya que esté licuada vas a agregar la misma cantidad de alcohol del 96. Entonces lo vuelves a mezclar, digamos, primero licuas la sábila, ya que está licuada te va a quedar como blanco, como si fuera una leche. Le agregas la misma cantidad que te haya quedado de alcohol del 96 y lo envasas. Entonces te va a servir como gel natural, bactericida. El alcohol puede ser que de repente te pueda llegar a irritar la piel, o sea, es lo malo, ¿no? Pero ahorita digamos que es necesario que se lleve una cantidad específica de alcohol precisamente para sanitizar las áreas de trabajo, las manos, y lo puedes utilizar 2 o 3 días, ya que también pierde sus propiedades. Esa es una. Y también les voy a dar la receta del gel antibacterial que recomienda la Organización Mundial de la Salud. También los ingredientes son muy sencillos de conseguir, que puedes encontrar en las farmacias, y es más fácil que no estén agotados. Para este gel vas a necesitar un recipiente medidor, 250 mililitros de alcohol del 96, 7 mililitros de agua oxigenada, el agua oxigenada que utilizamos para las heridas, 30 mililitros de agua purificada y 5 mililitros de glicerina, de esta glicerina que nos venden en la farmacia para suavizar las manos, de esa que es líquida. Entonces todo lo vamos a mezclar en un vaso de precipitados o en una jarra que esté esterilizada, y de igual modo lo envasas, ya que se va a hacer una especie de solución como jabonosa. No es tan sólida como cuando haces un gel con carbopolitritanolamina, que son los ingredientes que generalmente se utilizan y son los que les comento que están agotados, pero sí vas a encontrar una solución, una solución gel un poco más suave y un poco más líquido, pero la función va a ser la misma, la de sanitizar. Y finalmente, como les comentaba, estos ingredientes son económicos y los puedes encontrar incluso a veces hasta en tu botiquín, ¿no? Uh-huh. Y mencionábamos de la sábila, porque también desde la antigüedad lo utilizaban para mascarillas, para las guerras, porque no había obviamente ni alcohol, ni mertiolate, ni nada de lo que hoy conocemos. Entonces, ¿cómo usaban la sábila, por ejemplo, para los tratamientos de belleza? Podía ser incluso la pulpa directamente. ¿Crees que sea mala si la aplicas directamente, o a los ácidos que tiene también te pueden llegar a afectar la piel? Tenía un tratamiento, o sea, a las diferentes plantas, por ejemplo, se les daba un cuidado desde que se cultivaba, uh-huh, a todas las plantas en general. O sea, ellos sí separaban como las que van a ser, digamos, de consumo, las que van a ser uh-huh, las que son para rituales, para ofrendas, etcétera, etcétera, y tenía preparados diferentes. O sea, esto consistía mucho, volvemos al tema de la región, al lugar en donde tú estuvieras, para que lo necesitaras, etcétera, etcétera, y el tratamiento de la pulpa, y esto pues sufría un proceso de separación, en donde ellos tenían conocimientos de química pues desarrollados. Sabían cuando estaban tal vez maltratando la planta, cuando la estaban cortando de cierta forma, que estaban activando. Y aparte no había insecticidas ni nada de lo que hoy en día daña tanto a todos los cultivos, ¿no? Sí, no había insecticidas, pero tenían, ¿cómo llamarle? Actualmente me parece que se llaman cultivos inteligentes. O sea, se dice, ¿no? Siembra calabaza con no sé qué, o chayote con tal cosa, para que las raíces no se rechacen, y etcétera, etcétera. Y eso ya lo hacían. Uh-huh. Por ejemplo, sembraban junto el maíz con el frijol. Uh-huh. Y así ya se detenía una raíz con otra. Lo hacían en general con todas las plantas, inclusive con las plantas medicinales. Entonces ellos dejaban que cierta cantidad de animales de un tipo estuvieran cerca de sus sembradíos. Es lo que te iba a decir, que leí que de repente había algunos, que incluso unos bichitos que ellos dejaban para que no se hicieran plagas dentro de las mismas plantaciones. Exacto. Decían, a ver, por ejemplo, no, bueno, este bichito aparte nosotros lo comemos, por decirte, uh-huh, o bueno, este bichito es parte del equilibrio de la tierra porque aporta minerales, porque tiene un cierto
proceso, porque se incluye en esta parte natural y pues es algo que a nosotros no nos afecta y que podemos controlar, dejaban al insecto. Con lo que eran muy cuidadosos en este sentido era con las aves. O sea, cuando comenzaban las temporadas en que acabamos de sembrar y los brotes están bebés, dependen mucho de nosotros, no los podemos dejar ahorita porque si no se dan, pues entonces ya no se va a dar la siembra completa. Era cuando más vulnerables estaban, por ejemplo, los pájaros. Uh-huh. Y tenían incluso, pues hablando un poco como del tema del calendario agrícola, del Metzpohualli, tenían unos meses en específico que se le llamaban Huaytosostle y Tosostontli, que significan la pequeña y la gran vigilia. Entonces ahí sabían, incluso los símbolos en los códices, pues son aves atravesadas con un huesito. Entonces este era el símbolo de pues, aguas con la rapiña de las aves. Y aquí la gente estaba abocada completamente al cuidado de sus parcelas, de sus cultivos inteligentes, vamos a llamarle, etcétera, etcétera. Entonces sí, había ciertas plagas, ciertos insectos que inclusive podría decirse que estaban dejados ahí como adrede. Sí, a propósito, para que cuidaran los cultivos. Mira, nos dice Rosa González Guzmán, súper tema el de hoy. Muchísimas gracias por todo lo que estás compartiendo. De repente yo conocí algunas cosas, pero no sabía qué era el origen. O sea, como que cree uno que son muy de actualidad, pero pues todo tiene su origen, su trasfondo. Sobre todo esto de la belleza que afortunadamente se ha venido recuperando mucho, lo de la cosmética natural y todos los beneficios de las plantas, la terapia floral mexicana, los temazcales, que cada vez son más. Y bueno, pues todo esto nos gusta, nos estamos muy agradecidas de que nos lo hayas compartido. Y quiero preguntarte tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Tienes tu Facebook. La otra vez vi por ahí que tenías también unas cápsulas hablando de estos temas. Sí, claro, tenemos un canal en YouTube que así lo encuentran como Casa Tonantzin, y no tiene mucho que inauguramos esta parte, pero sí, en efecto son pequeñas cápsulas como de temas específicos que tratamos de desarrollarlo lo más sintetizado posible, pero que normalmente incluimos en nuestros cursos y talleres para desarrollo humano o en las pláticas que hacemos página de en temazcales. La página de Facebook igual es Tonantzin Cali, T-O-N-A-N-T-Z-I-N. Tonantzin como la deidad. Tonantzin como la deidad. Y Cali que es casa, ¿verdad? Y Cali que es casa. Cali. Ajá, así Cali, con K y con doble L. Mi Facebook personal, me encuentran así como Joana Rodríguez, Joana Rodríguez, y pues esas son nuestras redes. Los teléfonos los encuentran en la página de Tonantzin Cali y también lo encuentran en el canal de YouTube. Ahí en la caja de información tenemos los contactos, principalmente pues de este grupo interdisciplinario que estamos abocados a brindarles el servicio pues de todo corazón. Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Nadie es perfecto, pero ese conocimiento desgraciadamente está como, hay quien dice que unas cosas sí, que otras no. Nosotros conservamos lo que se nos enseñó principalmente de familia, por tradición, por los grupos de tradición a los que hemos pertenecido, y pues lo hacemos de todo corazón y tratamos de ser dedicados a ello. Lo que te iba a decir, lo hacen todo con amor. Mira, nos saluda Jessica Vázquez. Saludos a los dos, muchísimas gracias. Hola, por escucharnos. Y bueno, yo te quiero agradecer en lo personal por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Si se acaban de conectar, vean la repetición en YouTube o también se queda grabado en Facebook Live. Y por favor no se pierdan ninguno de los programas, van a estar bien interesantes la próxima semana. Vamos a hablar, estamos contactando ahí con alguna doctora porque está muy interesante el tema del coronavirus. Nos comenta ella que está en una sala de urgencias y que la gente está entrando en pánico y llegando con una simple gripa y que desafortunadamente están saturando los servicios de urgencias y no dándole paso a la gente que en realidad lo necesita. Entonces es bien importante estar informados y bueno, esto es lo que vamos a tener la próxima semana. No se lo pierdan y gracias, Joana, gracias y gracias a todos ustedes por vernos. Nos vemos en la próxima emisión. Esto fue Tú eres la más bella. Hasta la próxima.